Mano a mano. 22,1 en la República del Paraguay, 17 grados centígrados la temperatura capital. ¿Cómo están ustedes? Con mucho gusto arrancando otra edición de Mano a Mano. Se siente el fresco. Con mucho gusto ya recibimos a la doctora Rivarola. Doctora, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches para vos, para todo el equipo y para toda la teleaudiencia. ¿Cómo están? Bien, bien preocupados en realidad. ¿Se puede hablar de nuevos síntomas del COVID? ¿Eso ya clínica, científicamente se ha demostrado? ¿Se hace un seguimiento acabado o no? En realidad, los síntomas no tenemos en nuestro medio unos síntomas nuevos. Síntomas menos frecuentes podríamos hablar, en realidad, ¿sí? Los síntomas menos frecuentes que podemos tener en COVID, a veces solamente la falta de aire, y instamos a la ciudadanía a consultar ante estos síntomas que son poco frecuentes, ¿sí? En realidad también podríamos comentar la aparición de síntomas también poco característicos ante la variante nueva, que es la variante Delta, también conocida como variante de la India, que hasta ahora no tenemos reportes en nuestro medio. Pero la particularidad de esta variante es la presencia de síntomas vestibulares en relación al oído, que se pueden presentar con mareos, con tinnitus. El tinnitus es el zumbido del oído, y a veces molestias en el oído y mareos también. Y también el vértigo, que sería otro síntoma. Esos serían síntomas que aparecen con esta nueva variante, que, como te había dicho anteriormente, no tenemos aún reporte en nuestro país. O sea que serían síntomas productos de la nueva variante, porque estaba por preguntar por qué ciertos síntomas sí y ciertos síntomas hasta ahora no se estaban manifestando. Sí, estos síntomas que estoy comentando se describen en la nueva variante de la India, se describen con cierta frecuencia también, además de los que ya conocemos, que son dificultad respiratoria, fiebre, síntomas respiratorios. Pero son síntomas que en realidad en las variantes que estábamos manejando en esta parte del continente no estábamos teniendo esos síntomas. Entonces, lo que queríamos instar nosotros es a prestar atención ante la aparición de estos síntomas que no son tan frecuentes, y hacerse el hisopado y consultar precozmente también a aquellas personas que viajan. En España tenemos reporte de que existe un 1% de la población que está teniendo la variante Delta, ¿verdad? Entonces, a todas aquellas personas que viajan y que tengan estos síntomas, que acudan lo más precozmente a la consulta precoz, ¿no? ¿Podemos repetir de nuevo estos síntomas que no son constantes, al menos comunes hasta ahora? Que no son frecuentes. ¿Sí? Así es, Roberto. Sí, los síntomas son mareos, ¿sí? Que sería el vértigo, también tinnitus, que le llamamos nosotros, que es el zumbido de los oídos, y también alguna molestia relacionada al oído puede provocar. Ahora, ¿cuál sería un síntoma invariable? La falta de olfato, ¿eso se puede considerar así como un elemento común en todos los tipos de COVID? Sí, la presencia de anosmia y disgeusia, llamada la falta de sabor en la boca y del olfato, son síntomas comunes a todas las variantes, ¿sí? Son síntomas, se presentan con más frecuencia en otras, pero son síntomas comunes de todas las variantes. De hecho, que también se podría presentar con esta cepa que está apareciendo. Solamente nuestro objetivo en otras comunicaciones que hemos tenido con colegas tuyos fue llamar la atención en relación a personas que viajan y que presentan estos síntomas poco característicos, por decirlo de alguna manera, y instar nuevamente a la consulta precoz, ¿verdad? Cuando se dice, doctora Rivarola, asintomático, ¿cuál es el alcance real de ese concepto? Y el paciente asintomático es un paciente que no presenta síntomas y que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque puede contagiar, ¿verdad? Afortunadamente,
bueno, no estamos todavía teniendo un porcentaje sumamente elevado como para hablar de un gran porcentaje de nuestra población vacunada, ¿verdad? Pero ese paciente asintomático es un paciente que no tiene ningún tipo de manifestación clínica y que justamente por eso se convierte en un paciente peligroso, porque al no presentar ninguna manifestación no se percata de la enfermedad, pero sí está contagiante y sí puede contagiar la enfermedad a otras personas y a otras personas vulnerables también, ¿verdad? Entonces, en ese contexto y en el contexto de que todavía nuestra población no está del todo inmunizada, tenemos que seguir manteniendo las medidas de prevención, el aislamiento, si se puede, las personas que vienen de viajes de larga distancia, si se puede mantener en cuarentena, que lo hagan, ¿verdad? Y recordar que después de recibir la segunda dosis, recién el paciente está del todo inmunizado, ¿sí? Y no aflojar. No confiar por la inmunización. ¿Se puede entonces, doctora, partir de la premisa de que un paciente pueda haber empezado con el COVID desarrollado y perimido en esa etapa casi de 2 semanas sin que se percate tan siquiera? Así mismo es, Roberto. Hay muchos pacientes. Se describe que por cada un paciente sintomático existen 4 asintomáticos. Por eso es el alcance de la pandemia y la cantidad de personas enfermas, porque justamente ese es el problema de los pacientes asintomáticos. No se percatan y son agentes contagiantes, por decirlo de alguna manera, para otras personas vulnerables que sí presentan luego síntomas, ¿verdad? Eso es una respuesta de cada cuerpo. Cada cuerpo hace una respuesta inmunológica. Este virus tiene bastante base inmunológica. Entonces, pacientes con mejor defensa cursan la enfermedad de manera asintomática. Ahora, ante todos los casos o tipos de esta enfermedad son las mismas recomendaciones, ¿no? De entrada, el distanciamiento, el uso correcto de tapabocas, lavarse las manos 70 veces 7 si hace falta, el alcohol en gel y por sobre todo, cuando ya tenga la opción de vacunarse, inmunizarse, ¿no? Es fundamental, Roberto, dar la información clara como lo vienen haciendo ustedes, ayudándonos en esta guerra que es de todos. Informar a la población de que se deben seguir manteniendo las medidas de restricción sanitaria, así muy bien como lo has mencionado, seguir manteniendo el distanciamiento social, seguir manteniendo el lavado frecuente de manos, evitar compartir utensilios de cocina, mate y tereré en esta época de frío, evitar aglomerarse en estas épocas de frío, mantener una distancia social como siempre lo hemos venido diciendo desde el principio de esta pandemia. Es lo único que nos va a seguir sosteniendo hasta que podamos tener la inmunización necesaria para poder lograr la tan ansiada inmunidad de rebaño, ¿verdad? Que nos falta mucho todavía. Entonces, hasta que eso no ocurra, nuestras medidas de distanciamiento son las que nos van a seguir salvando. Y a recordar también que existen varios casos, que hemos tenido varios casos de pacientes que han tenido COVID por más de una vez. Entonces tampoco a no confiarse de que si uno ya padeció la enfermedad, no la va a poder volver a padecer. Estoy hablando de las personas no inmunizadas, ¿verdad? Si uno mira los números porcentuales, los datos estadísticos, la proyección en tiempo y espacio, no peca de optimista si dice que en algo vamos mejorando ya producto probablemente de la inmunización y de la cantidad de infectados. Se siente una leve mejoría en el aspecto de los números en relación a la cantidad de consultas. Y también se siente nos percatamos de una mejoría en relación a las personas inmunizadas con los colegas y con personal de salud que han sido inmunizados en el mes de marzo. Tenemos menos registros de personas, estoy hablando en el hospital de clínicas, menos registros de personas, de personal de blanco con la enfermedad, personas que ya han sido inmunizadas. Y también tenemos una cierta mejoría en la cantidad de consultas.
O sea que dentro de todo, insisto, doctora, porque hay todavía gente que viene con descreimiento, probablemente por falta de manejo acabado de información. No es menos cierto que hay también una corriente luego bien definida, antivacuna, que cuestiona, que pretende erosionar. Sin embargo, pareciera ser que de cada 10 paraguayos, bueno, 6 o 7 confiamos y estamos nomás, dependiendo de la franja etaria, aguardando ese momento para la mentada vacunación. Hay que vacunarse. Hasta ahora, mundial y nacionalmente en particular, no se ha demostrado que se den ciertos cuadros contraindicados, productos probablemente de la vacuna, ¿no? Sí, así mismo, Roberto. Transmitir esa información clara de que las vacunas salvan vidas, de que cuando la mejor vacuna es la que uno tenga a mano, instamos a la población a que acudan a los centros de vacunación, a que estén atentos a su segunda dosis cuando les corresponda, y que es la única manera de que podamos salir de esta situación tan grave que estamos atravesando a nivel mundial. Bueno, de acuerdo a lo que decía el ministro Borba, él insistía, mientras nos salgan los vuelos ya no vamos a mencionar, pero subyace así como una verdad que a partir de julio secuencialmente como que irían llegando más vacunas que virtualmente permitirían un porcentaje interesante de vacunados allá por Navidad, Año Nuevo. Realmente no manejo esa información, Roberto, no manejo la información certera para darles a ustedes en relación a la llegada de las vacunas. Se tendrían que consultar con el doctor Borba y con el doctor Sequera y con el doctor Castro. Más bien, yo lo que les podría comentar es en relación a las consultas, a los síntomas y a todas las recomendaciones que venimos haciendo desde nuestro Hospital de Clínicas y la Facultad de Ciencias Médicas. Cuando se dice emergentóloga, que hay que entender, sí, es muy amplio, muy abarcante, doctora, ¿no? ¿Por dónde empezar? Bueno, yo soy especialista en medicina interna, que es clínica médica, y también soy emergentóloga. Cuando hablamos de emergentología, hablamos de todas las enfermedades que requieren atención urgente. ¿Sí? Te puedo comentar, por ejemplo, algunos ejemplos como un infarto, un ACV, una infección severa, una sepsis, un paro cardíaco, ¿por qué no decirlo? Nosotros estamos capacitados para hacer las maniobras de reanimación. Tenemos un equipo en el hospital que está entrenado para eso, además de todos nuestros residentes, todos nuestros médicos de servicio de emergencia. Básicamente los emergentólogos de adultos nos enfocamos en todas aquellas patologías que requieren atención inmediata. Atención y actuación inmediata. ¿Sí? Esa sería básicamente mi especialidad. O sea, sería como aquella brigada que está ahí aguardando en la primera línea y dependiendo del cuadro tienen que actuar en consecuencia y coordinar el trabajo interestamental, como ustedes le llaman. Hoy por hoy ya no se habla de un solo médico, sino un equipo de trabajo, ¿no? De trabajadores de blanco. Así mismo, nosotros lo que hacemos los emergentólogos es atendemos la emergencia, estabilizamos al paciente y después entramos en una segunda fase de trabajo. Digamos que, por ejemplo, si es un ACV, iniciamos todos los mecanismos, todo el tratamiento, y luego, por comentar lo de mi hospital, que es el Hospital de Clínicas, tenemos el equipo de Ictus, que está liderado por el doctor Ricardo Mernes, en la cual hacemos todo el tratamiento del ACV, que a veces hemos tenido muy gratas satisfacciones con nuestros tratamientos de trombolizar pacientes. Trombolizar me refiero a abrir la arteria obstruida. El paciente llega con un déficit neurológico, entonces en base a eso nosotros actuamos con drogas o con una mini cirugía que hacen los neurólogos. Abrimos las arterias y se recupera esa función neurológica, con lo cual la discapacidad del paciente mejora notablemente y nos evitamos de un paciente secuelar y joven, que cada vez más en nuestro país se están viendo casos en pacientes mucho más jóvenes de lo habitual en los demás países por el sobrepeso que tenemos y por la hipertensión no tratada, ¿verdad? El ACV hemorrágico tiene otro tratamiento, ¿verdad? Pero a manera de comentario, básicamente eso es lo que hacemos con los pacientes con ACV, ¿verdad?
Después, si tenemos algún paciente con un síndrome coronario, también iniciamos todas las medidas de la urgencia y luego nos comunicamos con nuestros colegas cardiólogos para que nos asistan, y también a veces hacemos los cateterismos de emergencia, etcétera, ¿verdad? Nosotros los emergentólogos, así como bien dijiste, estamos en la primera línea para compensarle al paciente, para diagnosticarle y después salvarle la vida, y después pasamos a un trabajo multidisciplinario. Lo hacemos todo en el mismo lugar, no es que nosotros le mandamos después a otro lugar al paciente, pero después nos asisten nuestros colegas de acuerdo a cada situación en especial, ¿verdad? Así es. Y de cada 10 casos de emergencia, ¿cuáles son los cuadros más comunes y característicos en el paraguayo, en la paraguaya? Y en el Paraguay los casos más comunes, el caso muy común, primero tenemos las causas cerebrovasculares, ¿sí? Los infartos, el ACV. Después, en segundo lugar, tenemos las causas metabólicas. Tenemos muchos pacientes con sobrepeso y muchos pacientes diabéticos descompensados. Vos sabés que la diabetes es una enfermedad crónica que promueve el desarrollo de muchas otras patologías, como son las infecciones, por ejemplo. Hay pacientes que no se cuidan, entonces desarrollan cuadros sépticos muy graves. Y bueno, de todo tipo de pacientes vemos en nuestra urgencia del Hospital de Clínicas. Doctora, por último, y de todo el país también. En estas últimas horas se hablaba mucho del cuadro de estrés, tanto de los familiares de pacientes y ni hablar de ustedes. ¿Cómo hacen? Sí. ¿Quién le atiende al médico en su salud mental, por sobre todas las cosas? ¿Se cuidan, doctora? ¿Disponen de un par de horas a la semana para que vayan buscando un equilibrio? Porque pasa a ser fundamental la capacidad de concentración, de coordinación interdisciplinaria. En pandemia obviamente todo se relativiza, pero supongo que tratan de hacer como cientistas que son algo, ¿no? Claro. Es muy importante. Yo creo que en nuestro hospital tenemos un servicio de psicología y de salud mental en la cátedra de psiquiatría, y esa cátedra está abierta a cualquier profesional que quiera consultar. Particularmente en mi caso, y como bien mencionaste, esto se está tornando muy largo para el personal de salud. Ya estamos llevando 2 años de pandemia y nosotros venimos arrastrando de la pandemia del dengue, en el cual en ese último verano del 2019 al 2020 no hemos tenido vacaciones de la manera que queríamos, ahora por el tema de la pandemia. Y luego ya enganchamos con la pandemia del coronavirus. Claro. Estábamos saliendo del dengue e ingresamos en la pandemia coronavirus, y desde ese momento hasta ahora no hemos tenido un respiro, por decirlo de alguna manera. Yo creo que cada profesional y cada colega debe tomarse su tiempo de cuidado, de salud mental de cada uno. En mi caso, trato los fines de semana de pasar con mi familia, de estar un poquito... Desconectarse. Un poquito desconectada por horas, por lo menos, porque es imposible desconectarse. Claro. Por ejemplo, todo un fin de semana. En mi caso, por ejemplo, no puedo. A lo sumo, una mañana puedo estar. Ni tanto, porque recibo llamadas todo el tiempo. Así es. Bueno, doctora, apasionante también las ciencias médicas. Yo por primera vez escucho lo de emergentóloga. Eso ya sería una especialidad por encima otra vez de todos los años, la residencia. Es una subespecialidad, Roberto. Uno primero tiene que hacer primero una especialidad que le llamamos nosotros troncal, que podría ser cirugía, podría ser clínica médico-medicina interna, como lo hice yo, o podría ser medicina familiar, y de ahí otra vez uno ingresa a la residencia de emergentología. Y ya que te apasiona mucho el caso de emergentología, te quería comentar que este año nosotros en el Hospital de Clínicas tenemos la primera cohorte de residentes, gracias a Dios. Es una especialidad que se requiere mucho, es muy demandada. Entonces no estábamos teniendo en formato de residencia, así de posgrado. A partir de este año yo con nuestros equipos del director médico general, que es el profesor Ariel Fretes, el coordinador general, y conmigo, el doctor Escobar, y yo, hemos abierto la residencia para formar más colegas en esta especialidad, que es de fundamental trascendencia
porque si a uno le toca un emergentólogo que no tenga la capacidad o las condiciones de reaccionar de manera rápida en los primeros instantes, puede de una marcar la urgencia, diferencia. el paciente, exactamente, eso marca la diferencia en la atención y en el pronóstico de un paciente. Claro, Así pues que, le estaba por ya preguntar. que comentaste esto, entonces Sí. hice alusión a nuestra residencia. Tengo poco tiempo, hermano, doctora, pero 30 segundos. Estaba por Ok. preguntar, ¿y cómo hacían Sí. antes, cuando no existía una sección de emergentología? Nosotros hicimos el posgrado en el Hospital de Clínicas también, y ahora tenemos un servicio, o sea, en todos los hospitales hay un servicio de emergencia, solamente que las residencias, creo que en el IPS o en el Hospital Nacional, son las residencias más antiguas de emergentología. En nuestro caso es nueva, ¿verdad? Pero son residencias que existen ya en otros hospitales. Ajá. Y el médico internista, el médico de medicina interna, tiene formación emergentológica, ¿verdad? Claro. Maneja pacientes críticos y maneja pacientes que deben ser atendidos en la celeridad posible, ¿verdad? Solo que lo que se estila hoy en las ciencias médicas es que cada quien va especializándose más y más de manera particular. Decía un especialista en piernas, decía, después nos quedamos ya en rodilla, tobillo, cada hueso, falange, falangina, falangeta, Sí. y eso también se trata. Sí, bueno, doctora. Así mismo es. Un placer enorme, que tenga buen descanso y gracias por su gentil Muchas gracias concurso. A ustedes y buenas noches para todos. Hasta luego. Una capa, la doctora Karina Rivarola, emergentóloga, ¿sí? Y es directora de una sección en el Hospital de Clínicas. Nosotros tenemos que hacer la primera pausa. 22,22, 17 grados centígrados la temperatura. Ya volvemos. Doctor Ángel Núñez, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo al aire. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? Y a toda la teleaudiencia. Bien, director de terapia intensiva del Ministerio de Salud. Si se hace un rápido recuento, ¿cuántos pacientes pasaron por unidades de terapia intensiva dependientes de la red de salud pública, doctor Núñez? Y tenemos en torno a unos 6.000 pacientes aproximadamente que ya ingresaron y que ya también egresaron de las unidades de terapia intensiva en este tiempo desde el inicio de la pandemia. Ajá. Eso solamente con cuadros COVID. Y en particular los otros casos que tienen también una cifra trascendente, interesante, ¿no? Sí, estamos cercanos a los 2.000 pacientes aproximadamente en ese contexto. Hay que recordar que el periodo de internación en terapia intensiva es relativamente prolongado para los casos de COVID en este momento. Entonces, por eso tenemos ese número de pacientes hasta ahora. ¿Cuántas camas en Puridad tenemos, doctor, con posibilidades de generar cuidados intensivos? En el sistema integrado de salud, que le incluye al Ministerio de Salud, al Servicio Integrado del Instituto de Previsión Social, a las Fuerzas Policiales y a la Sanidad Militar, tenemos un total de 756 camas de terapia intensiva. Estas camas están distribuidas entre terapias intensivas de adultos, terapias intensivas pediátricas y terapias intensivas neonatales. Y dentro de las terapias intensivas de adultos también tenemos la proporción para pacientes adultos afectados por el COVID o terapias intensivas que son respiratorias y otro porcentaje para las terapias intensivas que son para casos polivalentes, Roberto. ¿Y están topeadas estas camas, doctor? ¿No hay un solo lugar o se van generando de a poco producto de la vacunación y quizá también de la cantidad de infectados que ya están inmunizados? Y vos sabés que nosotros mantenemos una ocupación del 100%, pero todos los días hay altas dentro de estas salas de terapia intensiva y lamentablemente también hay pacientes fallecidos que liberan camas, y es así como nosotros podemos ir dando respuesta a otros pacientes que están requiriendo de terapia intensiva. Terapia intensiva como tal aún no está viendo el impacto de este leve descenso de casos que se está dando en la última semana. Y te explico, esto realmente tiene en relación al día de inicio de síntomas y al día en que ingresan los pacientes críticos a terapia intensiva, que actualmente están alrededor del día 13, día 14, día 15 aproximadamente, donde se van complicando los pacientes y requieren de ingreso a terapia intensiva. Doctor, es muy incómodo preguntar, pero de cada 10 pacientes que ingresan a cuidados intensivos, ¿cuántos fallecen?
Nuestra mortalidad global en terapia intensiva a nivel país está en torno al 42% aproximadamente, y esto con las variaciones propias de cada región, ¿verdad? Hay regiones que tienen una mortalidad un poco más elevada, otras regiones con una mortalidad un poco más baja también. O sea que casi la mitad, de cada 10, 4,5 morirían, ¿no? Sí, aproximadamente. Sí. La ley de gasto cero, eso generó mucha preocupación en los últimos días. De hecho, se venía trabajando muy bien. Fueron trepando las cifras, los montos. ¿Cómo van a hacer ya? ¿Hay posibilidades de que eso se siga sosteniendo o por ahora no hay rubros? Nosotros tenemos negociaciones importantes con el Ministerio de Hacienda, que en realidad son ellos los encargados de dar fondo o de solventar estas leyes. Hay conversaciones muy interesantes que se están dando a través del Ministerio de Hacienda y para conseguir la financiación. En un principio estas leyes contaban con un fondo de unos 30 millones de dólares aproximadamente, y este fondo se fue consumiendo, se fue comprometiendo en realidad con los sanatorios privados que están recibiendo estos pacientes en sus servicios, y tanto en sala de internación como en terapia intensiva están consumiendo estos fondos a un ritmo importante, y eso hace también que nosotros tengamos que hacer las gestiones necesarias con el Ministerio de Hacienda. Ahora, se puede decir que hasta ahora el sistema funciona, van captando, recibiendo pacientes, todavía no se dio el tropezón. Así es, el sistema funciona muy bien realmente. Hasta ahora hemos dado respuesta a casi 1.000 pacientes en terapia intensiva a través de esta ley 6725, que fue la primera que se había promulgado a partir del 16 de abril. Y un poco más de 1.400 pacientes ya han ingresado a salas de internación a través de los beneficios de esta ley desde el 21 de mayo, que es la fecha de vigencia de esta segunda ley, la 6742. Si no se da el oxígeno financiero, ¿en cuánto tiempo ustedes estiman se puede soltar esa cadena? Estamos estimando que aproximadamente 2 semanas más es lo que podría ser solventado por los fondos previstos en esta ley. Por eso es muy importante avanzar con las negociaciones, porque al fin y al cabo se puede dar un interregno muy incómodo, muy dificultoso, ¿no? Y preocupante. Claro, nosotros confiamos siempre en la gestión del Ministerio de Hacienda a la hora de obtener los fondos. Siempre tuvimos una respuesta favorable en todas las conversaciones y en todas las reuniones que mantuvimos con ellos a través del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y estamos confiados en que sí se van a conseguir esos fondos. No creo que haya ningún problema en ese contexto. ¿En cuánto se estima el día a día en una unidad de cuidados intensivos, doctor? 12, 13 millones era, ¿no? De guaraníes. Nosotros al principio de la pandemia, y ya pensando en las negociaciones con el sector privado como una estrategia para ampliar el nivel de atención en terapia intensiva, habíamos hecho un estudio de costos con varios sanatorios, tanto acá de Central y área metropolitana, como también algunos del interior. Y el costo era cercano a los 14, 15 millones aproximadamente en un principio, luego se fue sumando a este costo cuestiones de la coyuntura económica en ese momento, los costos que se necesitaban para acceder a los equipos de protección individual para el sector privado, los costos de la medicación, sedación y demás. El costo se había disparado incluso hasta un monto cercano a los 20 millones de guaraníes. Pero habíamos hecho un acuerdo con los sanatorios privados, con el gremio de los sanatorios privados, y concluimos en un costo estimado de 13 millones de guaraníes, que es el costo que está siendo vigente hasta ahora para la cobertura de los gastos en terapia intensiva, y 5 millones de guaraníes para los costos de sala de internación. Bueno, por un lado, como se diría en la jerga diplomática y castrense, avanzan los portaaviones, y por el otro lado opera la diplomacia. Pongamos que por un lado ustedes tienen que conseguir fondos, ojalá sea justamente para sostener ese tramo que todavía falta para inmunizar a miles y miles de paraguayos y paraguayas, y que finalmente de un momento a otro se dé ese equilibrio y empiecen también los números a descender en estas unidades intensivas, ¿no? Los cuidados que finalmente son muy costosos, erosivos, y que va desangrando al propio fisco. Así mismo, Roberto, y nosotros es importante destacar que tenemos este convenio de septiembre del año pasado, y que en todo ese tiempo, entre septiembre y finales de febrero, el nivel de ocupación de camas en terapia intensiva era mínimo en el sector privado. Manteníamos 4 o 6 pacientes por alguna cuestión particular solamente. Pero a partir de finales de febrero, inicio de marzo de este año, y lo que después ya
todo el mundo conoce que fue en abril también, Sí. la ocupación de camas en el sector privado se disparó. Y así como se disparó también, nosotros esperamos que en algún momento vayan liberándose esas camas de forma gradual de acuerdo al descenso del número de casos. Todo pues es proporcional, Roberto, en relación al número de casos activos que estamos teniendo. Claro. Y Sí, por lo menos te dicen que la primera dosis te sacan de esa lista, al menos en teoría, de probable paciente para cuidados intensivos, y la segunda prácticamente te quita de la macabra lista de probables fallecidos. Uno podría ir de este plano por cualquier otra patología, pero no de COVID. Bueno, al fin y al cabo de eso se trata, seguir confiando, tratar de observar el vaso medio lleno, no medio vacío, especialmente después de estas cifras y por sobre todo el anuncio que se hace que en julio tendríamos una llegada secuencial y sostenida de estos inmunológicos. Doctor, le agradecemos su tiempo, que sigan trabajando, muy amable. muchas gracias, Roberto, y el mensaje siempre tiene que ser mantener los cuidados a pesar de todo. Muchísimas gracias. Dice, es la mejor vacuna. Ángel Núñez, director de terapia intensiva del Ministerio de Salud Pública. A la vuelta a la pausa, vamos a hablar de política con colorados y liberales que finalmente eligieron a sus nominados para las intendencias a lo largo y ancho del país. Ya volvemos. La Polca Colorado, la 18 primero, están los dos presidentes de, bueno, por un lado es TAPE y por el otro el Tribunal Electoral partidario. ¿Hay alguna diferencia en la nominación? Pues Es la denominación, no. la denominación. Bueno, doctor Oscar Forestieri, ¿cómo le va? Gracias por compartir Buenas noches, esta noche. ¿qué tal, Roberto? Bien, Buenas bien, noches bien. a la audiencia. ¿De profesión abogado? Abogado. Abogado, sí, es lo que se estila. De Santiago Brizuela lo mismo, ¿no? Lo mismo, buenas noches, Roberto, y a toda la teleaudiencia. Generacionalmente están ahí nomás. ¿Cuántos años tiene usted, doctor? 41 años. ¿Y usted, doctor? 39. 39. Promoción 2004 y 2005. Ahí casi nomás, compañeros. casi en la facultad. algunas materias seguro llevaban juntas incluso, ¿no? ¿La católica o la nacional? Nacional. La nacional, ambos. sí. La histórica Casa Solariega de la cultura paraguaya. ¿eh? Así mismo. Bueno, los colorados, ¿desde cuándo empiezan con el juzgamiento de las actas? Desde mañana, Roberto, vamos a hacer lo antes posible, queremos iniciar, pero está previsto para mañana. ¿Ya llegaron todos los documentos? Llegó el 95% de los documentos. ¿Cuáles Hay- son las comunidades que permanecen tan distantes, así más allá de...? Justamente tuvimos problemas con las comunidades de Alto Paraguay y Amambá y Concepción por el tema de que habían muchas rutas que estaban clausuradas hasta el día de hoy inclusive, ¿verdad? Entonces fue una jornada lluviosa en varios distritos. Pero nada tiene que ver con aquellas actas que algunas quedaban por el camino, recuerdas un proceso de hace 20 años, ¿no? Todo, No, mucho más totalmente secuencial y trazado. rápido. Aparte tiene un mecanismo de sustitución eventualmente si es que no llegan hasta el Tribunal Electoral. Tenemos el TREP y una serie de documentos. O sea que hay copias de reaseguro. Sí, Totalmente. totalmente. Doctor Forestier, ustedes tienen un proceso más complicado porque eligieron más cargos, ¿no? Elegimos más cargos, renovamos autoridades partidarias, no solamente elegimos candidatos a intendentes y concejales municipales, sino también renovamos a todas las autoridades partidarias, inclusive la juventud. Así que nuestro proceso probablemente va a ser un poquito más largo. Iniciamos mañana, tenemos un calendario tentativo que culmina el viernes 2 de julio con el Departamento Central, que es el departamento más grande, con mayor caudal electoral. Vamos a ver si podemos cumplir con ese calendario. O sea que eligieron ustedes intendentables, candidatos a concejales, luego... Presidente del partido, miembros del directorio, miembros departamentales del directorio, presidentes de comité, miembros de comité, convencionales, presidente de la conducción, miembros de la conducción, representante departamental ante la conducción, presidente de filial juvenil, convencional juvenil. ¿Pero cuántas Todos los veces cargos tocaron partidarios. la pantalla? ¿7, 8 veces entonces? Y 7 veces los 7 mayores, veces. que de 31 años para arriba, Claro. y 10 veces los jóvenes, hasta 30 años de edad. Resultó la gimnasia, era tanto así como de repente algunos partían de la premisa que esa máquina iba a morder, se venía con aquel estigma de que no se respetó la voluntad popular, se explicó 70 veces 7 que estas eran máquinas de votación, no eran urnas electrónicas, pero en el proceso en sí, ¿fue más rápido, más eficiente o no, doctor? Para nosotros fue totalmente más rápida, más eficiente la utilización de las máquinas. Por supuesto, uno que otro correligionario se acercó, pero la ventaja es que había una máquina de práctica a la entrada. Ajá, así que claro. está sumamente facilitado y realmente es muy amigable la máquina, es muy fácil de usar. ¿Ustedes, doctor, cuestionan algo o no? ¿Qué se podría tener como un punto en contra de estas máquinas?
No, mira, hasta el momento no tenemos nada en contra de la máquina. Agilizó todo el proceso, le facilitó al elector el proceso de votación y le facilitó a los agentes electorales, a los miembros de mesa, el escrutinio de votos y la transmisión de resultados. Hasta ahora no tenemos ninguna queja de las máquinas. Ahora, yo le escuché decir a uno de los líderes del PLRA que a su criterio, al menos muy personal, la cantidad de votos en blanco, ¿a cuánto llegaron? ¿60.000? Casi 68.000. Y que él creía que era porque muchos líderes locales optaban nomás por enseñar, a leccionar a sus seguidores a que voten las candidaturas locales y olvidarse de las otras. ¿Pudo haber sido eso o no? Puede ser uno de los motivos, ¿verdad? Pudo haber incidido eso. También el voto en blanco estaba cerca de ciertas candidaturas. También pudo haberse equivocado el elector en ciertas ocasiones. Es decir, una serie de elementos pudo haberse dado, pero también yo creo es un mensaje, es un hartazgo. Es una crítica a la dirigencia del partido. Mira, los afiliados no están contentos con estas rencillas internas del partido. Así que de por ahí también es un mensaje. O sea, podría ser así como que hay que leer como un mensaje, como que subyace hay que analizar de esa manera. Bueno, doctor, ¿cuántas actas son en total? Y al final este sistema facilita, se evitaron las tachaduras, las enmiendas. ¿Hay algo de novedoso también en eso o solamente a la hora de votar se dio aquello? Sí, totalmente novedoso en el sentido de que evitamos este tema de las tachaduras. A ver, pueden ser anuladas las actas de escrutinio con tachaduras también, pero entendemos nosotros que por la facilidad que mencionaba acá Oscar, los agentes electorales rápidamente terminaban sus actas de escrutinio, se imprimía y ya está. Es muy difícil hoy echar tinta o qué sé yo. O sea que lo que salía impreso era el boletín. Las actas también salían impresas. Las actas también salen impresas. Las actas salieron impresas y salen una acta de escrutinio y sale un acta TREP también, que sale impreso también. Claro, pero en el mismo formato de en el la mismo papeleta formato. de votación. Son dos actas diferentes, pero en el mismo formato. Nosotros tenemos... Pero eso agiliza muchísimo. Rapidísimo, rapidísimo. Y ordena bastante bien, o sea, hace amigable todo el sistema de conteo. ¿En cuánto tiempo se llevó desde las 5, en el caso de ustedes los liberales, votaban hasta las 16 en promedio? ¿2, 3 horas como para ajustar todos esos detalles? ¿Un poco más? Para tener ya con la firma el TREP, no. Nosotros empezamos a tener TREP a las 1h30 aproximadamente, ya los primeros resultados. Pero esos resultados ya eran producto de las actas firmadas. Ya las actas firmadas, sí, totalmente. ¿Y ustedes también, doctor? Así mismo, a las 16 horas se cerraron los locales. Para las 19:30 horas llegamos a 99.3% de las actas escrutadas. Así que funcionó el sistema TREP y hasta ahora no tenemos ninguna crítica en contra de la transmisión. ¿Y qué entonces, cuando se habla de juzgamiento, qué por ejemplo se podría impugnar virtualmente? ¿Qué se puede cuestionar cuando todo se dio de manera tan inmediata y se patentizaron ahí los números que están reflejados en los documentos? Se tienen que juzgar los incidentes que eventualmente los apoderados hayan planteado ante cada mesa. O sea que eso sí también se puede hacer, claro. Ahí se puede asentar una incidencia, alguna violación dentro del proceso electoral. Las incidencias se hacían así por mano. Sí, se tiene que hacer así, ¿no? a mano alzada. Sí, mano alzada. Eso sí. ¿Y hay muchas o no incidencias? No se sabe todavía. Nosotros no tenemos mayores reportes de existencia de incidencias formales en mesa, ¿verdad? Seguramente habrán, pero muy pocas. Los guarismos, yo le decía, doctor Forestieri, usted mencionó que hay una ciudad donde hay una suerte de empate técnico, ¿o no? Hay varias localidades. En donde una impugnación puede marcar. Yo te cité Nueva Germania, por ejemplo, en el departamento de San Pedro. Ajá. Hay 3 votos de diferencia entre un candidato a intendente y el otro. Hay algunos votos a computar, boletines que no pudieron ser leídos por la máquina y están para ser computados, ¿verdad? Y eso se va a ver en el momento del juzgamiento. Ciudad del Este, sí, con el caudal electoral no hay una diferencia, no llega a 20 votos la diferencia entre uno y otro. Y hay más de 100 votos a computar. Así que ahí va a estar reñido. O sea, ¿cómo se entiende votos a computar? ¿Eso quedaron en una mesa con el sistema antiguo? Hay un sobre especial que se preparó para los boletines que no pudieron ser leídos, porque el boletín tiene 2 formatos. El impreso, ¿verdad? Las actas la misma cosa, el impreso y el digital.
Porque los boletines y las actas contienen un chip. Y ese chip A veces digitalmente guarda la información. Y las máquinas de votación leían boletín por boletín claro. los votos, Sí. y por eso la máquina imprimía las actas de resultados. Y cuando no se leía, en Cuando esa la papeleta se máquina no guardaba. leía un boletín, entonces los miembros de mesa tenían que asentar de que había 1, 2, 3 votos a computar. Claro, y, que no y se pudieron tiene ser una leídos. proyección estadística de cuántas papeletas de cada 100, por decir así. ¿Te llamaba la atención o no eran tantas? Y hay un porcentaje, por ejemplo, para el cargo más importante que se votó en el partido el domingo, que es la presidencia del partido, hay casi 2.400 votos a computar. Claro. Y la diferencia entre el ganador y el que salió segundo es 4.000 votos aproximadamente, 0,8%. Claro, pero no Así tiene que partir la premisa que de 2.400 como mínimo tenés que partir eso. De Así una mismo, intención, se no proyectar distribuyen otra vez, los se distribuye, candidatos. sí. Y con los colorados ocurre lo mismo, ¿no? No, nosotros tenemos, a mí me llamó la atención porque estamos hablando recién, Roberto, porque nosotros en Asunción tenemos 162 votos a computar nada más. Sí, claro, ¿Verdad? y es uno de los distritos electorales muy, más grandes, ¿no? Muy bajo, ¿verdad? O sea, sí. ¿Sobre sí, cuántos mil sufragantes? Casi 100.000. 258.000 en Asunción. O sea que nada, prácticamente. Sí, sí, uno hace- 258.000 empadronados y votantes, vamos a poner redondeando 110.000 aproximadamente. Y claro, pues entonces 0,1. Nada, no lleva a 1. Es poquísimo. Sí. Sí. Ahora, sí puede afectar allá en la colita de la lista de Claro, concejales. eso que por el están voto colgados preferencial. así, ¿verdad? Exacto. cargos colegiados. Claro, ¿cuántos concejales tiene Asunción hoy Colorado? Colorados creo que tiene 11. 12 creo que tiene. O sea que desde el 10 uno ya tiene que empezar a Sí. preocuparse. ¿no? Así mismo. Así Pero se va a nomás. mover todo otra vez. Pero otra Sí. vez eso queda desbloqueado. así El mismo. desbloqueo rige para las generales también. Ayer le escuché al doctor Mauro decir que ellos van a hacer ya cuando terminen todo este protocolo, un seguimiento para hacer un cuadro comparativo, si verdaderamente sirvió así como para tamizar, para elegir, porque anteriormente el que iba como cabeza entraba y por detrás probablemente 2 o 3. Se dio un movimiento, un enroque, ustedes seguro que ya también van a hacer el número 7 que pasa a ser número 1, el número 1 que pasa a número 8, ¿ya tienen idea que verdaderamente funcionó como un colador o no? Sí, Roberto. Como todo sistema es imperfecto, lógicamente, y voy a explicar un poco lo que se está dando. Yo no puedo dar, lógicamente, como órgano electoral que todavía no hizo el juzgamiento de las actas, resultados definitivos, pero por los datos preliminares. Claro. Lo que estamos viendo es la aparición en cuanto a nuevas figuras, ¿verdad? Que vienen a irrumpir, digamos, en el ámbito de la política partidaria, en estas internas, y se presentan como opción, por un lado. Por otro lado, se plantea un sistema injusto porque en el caso de Asunción, de confirmarse los datos preliminares, el que encabeza la lista no es el más votado individualmente, pero sí por la cantidad de votos, El voto preferencial. de votos de la lista, hace que encabece la lista DON, ¿verdad? Para la partición de la lista DON. Claro. Y eso es lo que se está hablando hoy a nivel partidario. Pero bueno, eso se vaticinó que podría ocurrir. Y yo creo que no va a ser solamente en Asunción, en varios lugares seguramente se van a dar. También en el Partido Liberal y seguramente también... Pero hay tiempo, hay que retocar toda la ley si van a cambiar eso, ¿no? No, o sea, es una discusión que hay que profundizarla, a ver de qué es lo que se quiere, ¿verdad? Claro, porque finalmente no sería como el reflejo auténticamente de las mayorías. No, sí, refleja las mayorías, pero haciendo un comparativo individual, que es lo que tanto se pregonó con el tema de la ley de desbloqueo. Al aplicar el sistema DON otra vez, genera esa desigualdad. ¿Por qué? Porque para hacer el sistema DON, el cálculo, se toma la totalidad de la lista. Ah, claro. Y ahí le conspira probablemente a Juan Pérez, que tuvo más votos que otro, pero que por el sistema DON igual Claro, se ubica. va el que tiene en como orden de grupo preferencia, mayor de cantidad de prevalencia. El movimiento gana la banca. Claro, Y después se ve dentro de ese movimiento quién tuvo y más ese es el votos. concepto, ¿no?, de lista preferencial. O sea, lo primero que se hace al considerar la mayoría es que se opta por el movimiento, ¿verdad? Y el movimiento después ya distribuye de acuerdo al sistema DON, pero Correcto. pudieron Así darse mismo. otras mayorías que finalmente no están en... Así mismo. Ah, claro. Pero ¿cómo
¿cómo si eso se supone que en gabinete ya debatieron mucho antes los que legislaron, ¿no? Sí, pero se advirtió. Desde el Partido Colorado a mí me consta que se advirtió esa posibilidad, pero bueno, igual corrió que... Y eso va a depender también de los afiliados, de los elegidos, de aquellos que no llegaron. Supongo que se va a generar un amplio debate en víspera de las general de 2023. Hay candidatos que pudieron no haber obtenido un solo voto. Sí. Pero gracias a la cantidad de votos que tuvo su movimiento, accede a una banca. Pues entonces un Dajaelo Yehahuecha que iba a ser perfecto y que al final perfecto no es. Perfecto no es. Pero No sí hay ayuda, mejora bastante. Hay que reconocerlo en el sentido de que uno puede ir a elegir al candidato de su preferencia, Claro. no en una lista cerrada. Y haciendo un paneo rápido, doctor, como decimos acá con los camarógrafos, y un rápido, porque todavía no tienen los resultados. ¿Ustedes también creen que ese cuadriculó mejor? Hay algunas figuras emergentes que estaban, que no vienen del riñón, así propiamente la militancia de los liberales. Hubo casos. Yo pero no la generalidad. conmigo incluso se comunicaron muchos candidatos de diferentes partes del país y me preguntaban cómo pudo haber ocurrido, que fulano, que el candidato tal, ¿verdad? Y nosotros no podemos saber eso, ¿verdad? Los electores depositaron su voto y nosotros al momento del juzgamiento vamos a tener los números oficiales. Hasta ahora todos los números que se tienen son preliminares, Claro. Es de la transmisión rápida de resultados. Pero sí, hubo figuras que no son sin trayectoria, ¿Y qué están? nunca han ocupado cargos electivos, pero sin embargo aparecen en los primeros lugares, ¿verdad? Y eso pudo haber ocurrido con el desbloqueo. Claro, o sea que dentro de todo eso es lo que tanto se especuló que tendría que ocurrir y que se deseaba que verdaderamente fuese así. Acá en Asunción, yo estaba mirando la lista de concejales rápido, la previa que ustedes ayer soltaron extraoficialmente, y hay como 5 o 6 figuras que no vienen propiamente de esa militancia ANR de las seccionales, y muchos otros que quedaron ahora muy, muy por debajo, incluso fuera de los 24. Totalmente, hay gente que tiene bastante militancia y que quedó bastante relegada, ¿verdad? Lógicamente, como decía Oscar, en octubre eso se va a desbloquear todo otra vez y cada uno tiene sus chances. Lo que sí en el Partido Colorado, el fenómeno de las bases sigue siendo importante. Sí, Sigue siendo importante. el voto duro, el que estructurado, maneja, estructurado. sí. ¿Ustedes Eso también, mantiene. doctor, o no? Sí, sí, así mismo, se mantiene eso. Se mantiene en Asunción, discúlpame. Perdón. En Asunción, la lista de Junta Municipal, no hubo ninguna sorpresa en los primeros lugares. No hubo Entre los ninguna liberales. sorpresa. Entre los liberales, no hubo. Entre los liberales no hubo ninguna O sorpresa. sea, eso significa que todavía responden a los bolsones electorales que se presentan como incólumes, así, duros. Así mismo. Duros. Sí, pero de todas maneras hay que ir barajando esa posibilidad que esto se puede perfeccionar entonces por el camino. Totalmente. Por producto de la dinámica. Esta fue la primera. Claro. Esta fue la Perfeccionable. primera. Totalmente. Esta fue la primera experiencia. Sí, lo que sí le iba a decir a Oscar, y disculpame Oscar, le doy yo la razón. Había un meme que estaba circulando de que iba a ir el tío, el sobrino, el panchero, Sí. Y efectivamente es así. Claro, efectivamente es así. Pero eso en general suma porque yo estaba diciendo, probablemente uno se presenta y arrastra a su tío, a su primera suegro, línea. Claro. a su primera señora, heredera que no iban probablemente Su a hacer- círculo sí. íntimo. Así Y ese mismo. al irse no iba a votar a lo mejor por un intendentable, pero lo hace. O sea que genera una suerte de fiebre y dinámica propia, y especialmente en partidos tan emblemáticos como los son ustedes los colorados y los liberales. O sea, yo creo que dentro de todo dinamiza. Así mismo. Hace que probablemente votos que no suelen ir a participar en unas internas partidarias, en este caso motivados por la amistad, por la cercanía, hagan que Claro. sean arrastrados y participen. Porque convengamos que los dos, ustedes que fueron los más expuestos en ese día, eran consultados por los medios, partían de la premisa de 20, 25, el propio Mauro decía, primero por la pandemia, Día del Padre, el tiempo que conspiraba, pero mirando después las filas, yo por lo menos tuve una percepción y creo que, ¿a cuánto llegaron los colorados? 44% ¿Y a usted, nivel doctor? nacional. 32%. ¿Y estadísticamente eso nomás luego en una interna o no? Bueno, históricamente Pero tampoco fue 35, muy bajo. 36%, bajó algo, Pero están claro. todos los elementos que conspiraban en contra de la Pero participación. tampoco se ¿verdad? puede decir que muy poca gente hubo. O sea, un nivel dentro de los parámetros de Aceptable. normalidad. Nosotros, aceptable. yo creía en esa mañana hasta el mediodía que iba a ser de 25%. O sea que ustedes mismos se sorprendieron del movimiento Así mismo, inusitado. así ¿verdad? mismo.
Bueno, entonces se puede también considerar que este nuevo sistema ayudó un poco a rastrillar, a traer a aquellos que no iban a moverse. Pues impresionante la cantidad de, especialmente concejales, ¿verdad? Lo que pasa es que con el sistema anterior, los que quedaban un poquito más relegados, estaban atrás, no tenían ningún interés en moverse, en traer su gente. Claro. Y ahora era todo contra todos. Todos Ahora, tenían pero posibilidades. Yo me quedé con lo que usted decía, doctor, producto de una vieja gimnasia. Ahora se confeccionó la lista, la previa, ¿verdad? Digo, los concejales del sistema DON, tanto liberales como colorados, pero no significa que yo, siendo concejal número 12, si tengo una buena movilidad y aprendí de mis errores, que yo después pase a posicionarme número 5, Claro, porque número eso, uno, claro. o sea que va a Ganar operar las de la misma elecciones. manera las internas con las generales, ¿verdad? Totalmente, totalmente. O sea que ahí es... Hay otro fenómeno, Roberto, que hay que decirlo, porque es interesante hacer al ejercicio electoral, ¿verdad? Las disputas no se están notando tanto entre integrantes de listas, sino entre integrantes de la misma lista. Claro. Porque se pelean por los Sí, votos. Claro. Sí, ¿verdad? sí, totalmente. Entonces se centra ahí la disputa. Es una suerte de concurso interno y externo. Después Así se mismo. verá. Pero anteriormente pues, uno decía, bueno, ya está la lista y ahora de punta a punta. Ese de Así punta a mismo. punta hoy no es así, ¿verdad? No, es así. No es así, porque uno Tenés que pedir tu número de opción. Porque También. uno puede elegir uno solo, ¿verdad? De cada lista. Uno solo de cada. Ni más ni menos. ¿Y el suplente cómo se elige? ¿O los suplentes? El suplente queda por disposición de Sigue bloqueado. de justicia electoral. Sigue bloqueado. Sí. O sea, por ahí me conviene más ser suplente uno, entonces, ¿verdad? Pues, Correcto. No lo dije No te yo. muevas ahí. No lo dije yo. No lo dije yo. Bueno, en general entonces están contentos, claro. Viene a lo mejor, hasta hoy estaban muy tranquilos ustedes porque ajustaron una etapa, pero se viene un segundo tiempo que a veces es muy duro, especialmente a la hora de juzgar. Sí, pero eso ya queda a cargo de la justicia electoral. Nosotros seguramente con la proclamación vamos a poder decir misión cumplida por este momento, ¿verdad? Claro, Entonces, pero desde mañana va a empezar a juzgar. desde ustedes. mañana empezamos a juzgar por 15 días. Sí, es una etapa dura, pero creemos, desde el Partido Colorado al menos, no creemos que haya mayores inconvenientes. Tenemos cuestiones que resolver. 3 distritos que tienen reclamos, hay que analizarlos jurídicamente en plenario del TEP, que son de Villarrica, de Capiatá y de Félix Pérez Cardoso. ¿Quiénes son los integrantes junto a usted del cuerpo colegiado? El doctor Sebastián González Infran, El viejo Nenecho, ¿cómo era? Sí, así le dicen. no, Tito. Tito, perdón. Tito González Infran. Ah, ya, él sigue. Él sigue. Sí, pero es un Sí. tronco de Él- 80 años. Él era el presidente y Claro. por cuestiones de la pandemia y de la edad de por Pero muy precaución, respetado él, ¿verdad? totalmente Sí. respetado. Es un histórico dentro Sí, del sí, partido, es un líder político espectacular, con mucha coraza y también a nivel jurídico. Claro. ¿Y después? El doctor Artemio Castillo, Castillo. es diputado nacional, una militancia de hace mucho tiempo, muy antigua, un colorado muy, muy respetado también. El doctor Benito Alejandro Torres, Sí. que es también abogado, tiene una trayectoria impresionante. Y está el doctor Armando Mendoza, profesor, catedrático, decano de la Universidad de la Facultad de Derecho de Oviedo. Tiene también ya una integración en el Tribunal Electoral Partidario Claro. de hace mucho tiempo. 5 son. 5 titulares. Ni una sola mujer. 3 suplentes. La escribana Edith Zamudio de Acosta, a quien le envío muchos saludos. Pero está de suplente. Está de suplente. De suplente. ¿Y ustedes, doctor? Nosotros estamos constituidos. Me miraba así de reojo como diciendo, pues, todos franciscanos parece que son. No. Yo justamente le dije a Santi, incluso le dije que le admiraba porque él estaba en el medio de la vieja guardia. Es decir, No, por eso todos digo, los demás yo- son parte de la vieja Claro, guardia, claro. con una trayectoria, ¿verdad? Política, profesional. Y Santi, un tipo joven, ¿verdad? Y es presidente. Es presidente. Y ¿entendés? supongo que cuando uno es presidente, ante como los osos blancos, así uno como que tiene que pedir al contrario todo permiso. Totalmente, No es tan fácil, totalmente. ¿verdad? No, claro, con el respeto de Claro, siempre, pero ellos también respetan pero mucho. son Cara de Iguazú, espectaculares. cara de Iguazú. Realmente yo no sé qué haría sin el respaldo Claro. de ellos. Hay que tener mucha espalda para Y aguantar va a ahí terminar con mucha experiencia. y poder hacer el trabajo como corresponde. Bueno, realmente. como presidente, ¿quién es más? Virgilio Benítez, vicepresidente, Silvino Agüero, el secretario del tribunal, y los miembros Antonio Campos, arquitecto, y la abogada Cintia Chamorro. Todos abogados menos Antonio Campos, que es arquitecto. Son 5 también. Somos cinco. Pero este es el verdadero tribunal, ¿no? No, el único tribunal. ¿Y el otro cómo quedó?
Y era insostenible, Roberto, es decir, inviable, era, no se podía sostener. Estoy seguro que se iba a ir ahí. Esta fue la única vez donde Efraín ganó y no se autoproclamó, o sea, no salió a decir soy ganador. Eso fue el discurso de Efraín, ¿verdad? Ellos realmente, en la práctica, ellos reconocieron al tribunal. No tenían la llave del tribunal hasta el miércoles por ahí, doctor. Dice que Rubén Ocampo tenía así un manojo, así como esos celadores de escuela. Hoy tienen todo, ¿verdad? No, ayer accedimos al directorio, ¿verdad? Llegaron. Ayer ingresamos al directorio y estamos recibiendo las actas electorales en el directorio. Forestieri, un apellido rancio abolengo liberal, ¿no? Forestieri, sí. Mi bisabuelo, bueno, sí. mi abuelo en realidad, mi padre, mis tíos, toda la familia somos del partido. Pero se miran de reojo en la facultad, o sea, así ya venían de la dirigencia estudiantil. No, incluso compartíamos mismo movimiento en la facultad. Me acuerdo, ¿qué movimiento era? En Parduna también estaba. Parduna, sí, pero Parduna, derecho una. Pero Cerro Porteño no llega y tiene que ser bien colorado para que llegue al poder, o sí, o se dio alguna vez. Se dio. Bueno, algo que quieran agregar, pues se nos fue el espacio. Muy agradable conversar con ustedes. 30 segundos para la despedida. Nada, agradecer antes que nada, Roberto, por el espacio y agradecer a todo el pueblo colorado también que se hizo presente para acercar sus votos el día domingo. Ratificar que el Tribunal Electoral Partidario garantiza plenamente los resultados. No va a ser la excepción en estas elecciones anteriores. Y bueno, esperamos coronar la fiesta cívica del domingo con una proclamación el 12 de julio. O sea, que se puede decir entonces como Argaña alguna vez en su curiosidad, creo que algún día se respetará la voluntad popular, no va a haber nada torcido. Nada torcido. De hecho, como siempre decimos, en el Tribunal Electoral, este Tribunal Electoral al menos viene trabajando muy coordinadamente, muy cohesionadamente, armónicamente y haciendo lo que se ajusta a las normativas vigentes. Así que ese es el mensaje que yo quiero transmitir y darle la tranquilidad y la garantía a todos los colorados de que los resultados van a ser fiables, garantizados y proclamar eso con una coronación el 12 de julio con cada representante de Colorado que va a ir a las urnas el 10 de octubre. Doctor Forestieri. Bueno, en primer lugar también agradecer a los más de 460.000 afiliados al partido que han participado de la interna del día domingo, se fueron a depositar su confianza y yo les digo y les garantizo que la confianza depositada en las urnas, esa va a ser respetada, ¿verdad? Este tribunal va a cumplir con su trabajo conforme a lo que establece las leyes electorales, el estatuto del partido. Vamos a participar de la jornada de juzgamiento en un ambiente de respeto, desde ¿verdad? mañana, cordialidad mañana, pero los apoderados seguramente estarán haciendo sus reclamos, impugnaciones y el tribunal va a resolver conforme a derecho. Bueno, gracias. Óscar Forestieri, presidente del TEI Liberal, y Santiago Brizuela, ¿cómo hay que decir? Presidente del Tribunal Electoral Partidario, de la gloriosa Asociación Nacional de TEI. Bueno, gracias, un gusto. ¿De qué club usted, doctor? ¿De Cerro Porteño. ¿Y usted? Olimpia de Paraguay. Ay, bueno, hasta en eso se llevan ahí No, pero somos grandes amigos, Roberto. Y por sobre todo la albirroja y que gane siempre la democracia. Hasta aquí, otra edición de Mano a Mano será hasta el próximo jueves. Buena suerte.